Buen día, queridos hermanos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Hoy, en este miércoles 13 de mayo de la quinta semana de Pascua, seguiremos reflexionando la palabra de Dios y hoy en el Evangelio, la primera lectura y el Salmo, vamos a tomar estas tres lecturas y vamos a tomar juntos un camino que nos va a seguir conduciendo a ese mensaje positivo, a ese mensaje de amor, a ese mensaje que el Señor hoy quiere para ti. Hoy trataremos de forma, vamos a decir, al revés, las lecturas. Hoy vamos a centrarnos o iniciar, en el Evangelio según San Juan, versículo 15, versículos del 1 al 8. Tocaremos el Salmo 121 y terminaremos con Hechos de los Apóstoles, versículo 1 al 6 del capítulo 15, el cual es la primera lectura. Hoy en este Evangelio nos va a hablar el Señor sobre que Él es la verdadera vid y Dios Padre es el viñador. Él es el dueño de todo. Es nuestro Padre Todopoderoso. Ustedes, dice, son los sarmientos el que no dé fruto en mí, el Padre lo arrancará. Nadie va a querer un sarmiento que no dé frutos. Se corta o se poda. Y de eso también hoy nos habla. Y al que da fruto, lo poda para que dé aún más fruto. Si tú eres un ser humano, tú eres un hombre que no está unido a Jesús, pues hoy es el momento que sepas que para que tú puedas dar buenos frutos, para que des frutos abundantes, tú debes de unirte a Jesús, hacerte uno con Él para hacerte también uno con el Padre. Pero también es el momento en el que si tú ya estás unido a Jesús, si tú ya estás empezando en tu servicio dentro de la iglesia, es el momento en el que también el Señor desea que tú seas un fruto, un sarmiento que dé aún más. Y por eso el Señor muchas veces nos tiene que podar. Muchas veces el Señor mueve la tierra. En otras circunstancias el Señor te mueve de lugar y te trasplanta. Y ahí donde estés, hermano, ahí donde tú estás ahora es donde el Señor quiere que tú des frutos. ¿Ya te pusiste a pensar cuándo vas a empezar a dar frutos? Pues es ya, porque si no, correrás el riesgo de ser arrancado y tirado al fuego. Ahora, asimismo el Señor nos dice, ustedes ya están purificados por las palabras que he dicho. Hemos venido hablando y escuchando la palabra de Dios desde que somos pequeños, hermanos. Desde a lo mejor nuestra catequesis de primera comunión o en otras circunstancias dentro del colegio, la escuela donde estudiamos, o en un momento dado en esas oportunidades en que Dios nos da de asistir a misa, a veces obligado, a veces por cumplir con la sociedad, pero tú vienes escuchando la palabra de Dios que hoy se hace en contradiza contigo en cualquier lugar, por las redes sociales, en la televisión, etc. ¿Y qué sucede? Tú ya estás purificado porque has sido bautizado. Tú ya estás purificado porque te has acercado al sacramento de la confesión. A lo mejor has tropezado y estás en este momento en una situación que no te permite estar en gracia de Dios, pero basta con que tú lo decidas, te acerques al confesionario y que tú confieses aquellos pecados que te limitan a estar unidos a Jesús, que es la verdadera vida. A lo mejor, hermano, vuelvo y repito, lo he estado diciendo, en este momento no te es posible. Hay algunas parroquias que tienen sus oficinas parroquiales abiertas y yo sé que por ahí hay algún sacerdote que estará muy dispuesto a confesarte. El que busca encuentra, hermano. Así que muévete, levántate y ve en búsqueda de ese encuentro, de esa purificación que el Señor nos habla hoy, para que esas palabras permanezcan en ti. Para que no sean simplemente una situación emotiva y a los días, al momento se te olvide. Acuérdate que dice Jesús, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Así que prepárate para dar frutos abundantes una vez tú te unas a Jesús, que tú, vamos a decir, recobres tu gracia, vas a poder estar tan cerca de él que darás muchísimos frutos, porque sin mí nada pueden hacer.
Hoy es el momento en que te das cuenta de que a lo mejor estás en las circunstancias tan adversas y que no puedes hacer nada. Pareciera que no hay salida, pareciera que no hay alternativa, pareciera que todas las puertas se te cierran o todas las puertas que tocas no se te quieren abrir o que simplemente todo aquello que emprendes no da fruto. Es porque necesitas estar unido a Jesús, es porque necesitas creerlo, es porque necesitas tener fe y tú necesitas, sobre todo, escuchar la palabra de Dios permaneciendo firmes, no poniendo tu esperanza en el dinero, no poniendo la esperanza en las cosas materiales, no poniendo la esperanza en una calculadora, no, pon tu esperanza en Jesús, pon tu esperanza en Dios y verás que darás frutos abundantes. Porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento que se seca. Claro, quieres empecinarte y quieres quedarte terco o terca de seguir haciendo números con la calculadora y de darle más importancia a las cosas materiales que a tu situación de vida espiritual. ¿Quieres tú confiar primero en los números o en el dinero antes de confiar en Dios? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Tu fe está puesta en las cosas materiales o tu fe está puesta en Dios? Si está puesta en Dios, si estás unido a esa verdadera vida, pues prepárate, porque a lo mejor hoy es el momento en el que el Señor te está podando. A lo mejor hoy es el momento en el que el Señor te está recortando y te está trasplantando a otro lugar. A lo mejor hoy es el momento en el que ya diste frutos anteriormente y hoy en esta poda que el Señor te está haciendo, cortó un poquito más porque Él sabe que tú resurgirás y podrás dar mejores frutos, no solamente en tu iglesia, sino en tu trabajo. En ese trabajo en donde a lo mejor no estabas tan conforme, a lo mejor no estabas tan contento, estabas rezongando y siempre criticando tu trabajo, o no estabas del todo contento y satisfecho con lo que hacías. Hoy es el momento, pues el Señor permitió que se te podara de ese trabajo, pero el Señor va a darte un nuevo trabajo. Si tú quedas unido a esa verdadera vida, si tú le crees, si tú permaneces en Él, darás frutos y frutos abundantes. Y no solamente en la situación necesaria para vivir y sustentarte, sino también en tu vida espiritual. Estamos hablando de frutos de amor, frutos de fe, estamos hablando de frutos de caridad, estamos hablando de frutos de hermandad, estamos hablando de frutos de respeto, de reconciliación. De eso es los frutos que estamos hablando mucho antes que los frutos económicos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Ahí está, hermano. Permanece en Jesús, ten fe, recobra tu momento de oración, haz penitencia. Mañana estamos llamados, 14 de mayo, a hacer penitencia, a hacer ayuno, a hacer oración. Por esta pandemia estamos llamados por el Papa Francisco a hacerlo. Hoy es el momento para que mañana tú te unas a Cristo Jesús de una forma espiritual, como ese sarmiento a la vid que es Jesús, y que realmente permaneciendo en Él tú puedas pedir lo que quieras y se te concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Ok, ¿estamos hablando ya de frutos abundantes? Claro, el Señor va a bendecirte y te va a permitir lo necesario para vivir, pero son frutos espirituales, los más importantes, los que tú hoy realmente necesitas, los que hoy te están permitiendo mantenerte firme en pie, de levantarte. La misericordia de Dios te ha alcanzado todos estos días desde que empezó esta pandemia. Así que no te preocupes por eso. El Señor siempre busca la forma de proveerte. Algunos no, por eso necesita que tú y yo demos frutos abundantes y podamos ayudar y colaborar a los demás en oración, presencialmente, con alguna ofrenda. Por eso mañana hay que hacer una caridad. Así que el Señor seguramente pondrá en tu corazón a quién vas a compartirle un pan, a quién le vas a compartir una palabra de aliento y sobre todo a quién le vas a dar amor. Así que, amigos, hermanos, la gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto
y se manifiesten así como discípulos míos, dice Jesús. Hoy es el momento en que tú digas presente y que como discípulo de Dios puedas ayudarlo a este momento en el cual el Señor necesita y requiere que tú estés preparado para dar muchos frutos, que estés preparado para lograr pasar el momento de la poda, para que tú te arrepientas y te acerques a Él si no estás cerca de Él. Hoy es el momento que el Señor te está llamando y que puedas tú llegar a esa vid y que quedes unido a Él. En el Salmo 121 dice que vayamos con alegría al encuentro del Señor. Esto es lo que hoy queremos, que tú vayas para que permanezcas en el Señor, pero vayas con alegría. Ya no vayas con pesimismo, ya no vayas con tristeza. Ya el Señor te ha perdonado, el Señor te ha escuchado, el Señor conoce tu corazón. A lo mejor tienes que secarte las lágrimas en este momento, a lo mejor tú tienes que tomar fuerza, pero levántate y con alegría, con fe, con positivismo, ponla positiva y sigue adelante y vas a llegar al momento en el que con alegría, ¿sí? Vas a ir a la casa del Señor. Ve y busca de Él para poderte confesar. Ve y busca de pronto una capilla. Vamos a decir, busca un lugar apropiado. Hoy la capilla de matrimonios en Victoria, en la zona 12, está abierta con las normas vamos a decir, de seguridad y de sanidad que está en este momento para que tú vayas y tengas un momento de oración con Él. El que busca encuentra, así que si quieres encontrarte con el Señor y unirte a esa vida, tú lo puedes hacer si realmente te lo propones. ¿Por qué? Porque vas a llegar jubiloso, ¿sí? Y vas a llegar ¿a qué, hermano? La paz esté contigo, te dirá Jesús. Podrás desahogarte en Él, podrás descansar en Él, podrás reclinar tu cabeza en Él, podrás llorar en Él, podrás arrancarte y pedirle a Él que arranque de ti todo aquello que no le pertenece a Él, todo aquello que te aleja de Él, todo aquello que te ha estado robando la paz. ¿Por qué? Porque dice el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir, la paz esté contigo. Y eso es, y por la casa del Señor mi Dios pediré para ti todos los bienes, todos los frutos, todo aquello que el Señor quiere entregarte. Y en la primera lectura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, 1-6, nos dice que una vez más se van los discípulos y se ponen a enseñar a los hermanos. Hoy alguien está enseñando a ti. Hoy el Señor mismo te está hablando. En tu caminar, en tu vida, han habido muchas personas que se acercan a ti a enseñarte la palabra de Dios. Has escuchado su mensaje. Pero ¿qué pasa? Nos narra aquí que a Pablo y a Bernabé se le provoca un altercado y una violenta discusión. ¿Por qué razón? Porque estaban hablando de si circuncidaban o no los convertidos. Esta era una situación, una costumbre judía que todavía se ha adoptado hasta nuestros tiempos. Pero ¿qué sucede? Y aquí lo importante no es el hecho de que si va a haber una circuncisión o no, es un signo, sino que estamos hablando realmente que Pablo y Bernabé, enfrascados en esa violenta discusión que hacen, buscan consejo, buscan ayuda, buscan a la autoridad y ellos deciden, vamos a decir, ir hacia Jerusalén. Ir hacia donde están los apóstoles, ir a donde estaba la iglesia, donde había iniciado la iglesia. Y justamente ellos van hacia la comunidad cristiana y emprenden ese viaje. ¿Y qué pasa? La comunidad de donde estaban, ¿verdad? Ellos, Pablo y Bernabé, dice aquí tan bonito que la comunidad les proveó para el viaje, les dio sus viáticos. El viático, les dieron sus alimentos, de seguro les dieron algunas monedas, lo necesario para emprender ese viaje a la casa, ese viaje a la autoridad, ese viaje, vamos a decir, al orden divino. Y eso es precisamente, van en búsqueda de esto y llegan y llenos de gozo van contándoles las noticias y las circunstancias que han vivido, porque estaban distantes desde hace mucho tiempo, y al final todos ahí reunidos ya en Jerusalén, hay algunos fariseos convertidos, imagínense,
Ya habían fariseos, aquellos que atacaban a los cristianos, ahora ya estaban convertidos, pero no completamente, no del todo, porque todavía en el interior había algo, como muchas veces pasa con nosotros que vamos en el camino de la conversión, que todavía hay algo dentro que debemos de limpiar, de sanar, de entregarle al Señor, de descubrir nosotros mismos qué falta para que ese plan de Dios, que seamos unidos a la verdadera vid, como vamos a decir sarmientos, demos buenos frutos. También en ese momento a estos fariseos convertidos les faltaba. ¿Por qué? Porque intervienen y no intervienen muy sanamente. ¿Por qué? Porque dice, hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. De una forma, vamos a decir, muy tajante y sin pensarlo y analizarlo mucho, sin orarlo, como muchas veces nos sucede a nosotros. Hay que orar antes de tomar decisiones, hay que poner las cosas en manos de Dios para ver si realmente conviene o no conviene. Pero sobre todo, en esta enseñanza queda claro de que los discípulos, en este caso Pablo y Bernabé, buscaron de la autoridad, y realmente la autoridad los acoge, los escucha, se alegran con ellos de las buenas noticias. Pero ¿qué pasa? Y aquí queda el final de esta lectura de Hechos. Entonces se reunieron los apóstoles, las autoridades, los antiguos, los que fueron delegados por Jesús. Ya no habla de que se hayan reunido, ¿sí?, con los discípulos o con los seguidores. No, se reunieron los apóstoles. Es hoy los obispos. Es esa reunión que hacen los obispos para poder asesorar y ayudar al Papa, para tomar decisiones importantes de nuestra iglesia. Y los presbíteros, dice, se reunieron los apóstoles y los presbíteros, o sea, los que hoy podríamos hablar son los obispos y los sacerdotes, para examinar el asunto. Ya más adelante, Hechos nos va a seguir narrando y nos va a decir a qué conclusión llegan. Pero hoy lo importante es esta parte, que nosotros como católicos, nosotros como iglesia, tenemos una jerarquía. Tenemos, vamos a decirlo así, un organigrama que hay que respetar y unas autoridades a las cuales nos debemos, a las cuales hay que consultar, a las cuales hay que preguntar y a las cuales hay que obedecer. Porque de eso va a suceder después, más adelante. Va a haber quien obedezca, va a haber quien no esté del todo contento con la instrucción, pero al final la autoridad es la que tiene la última palabra, porque son esas autoridades que Dios designó para guiar a su iglesia. Queridos hermanos, hoy en este miércoles 13, a las vísperas de esta unión de toda nuestra iglesia, yo te invito a que te unas mañana 14 de mayo a esta invitación del Papa Francisco para orar, ayunar y hacer un signo de misericordia con los más necesitados, como un día especial, una jornada especial que nos permita clamarle a Dios Padre Todopoderoso para que este COVID-19, para que este coronavirus sea eliminado de este mundo, que puedan sanar muchas personas que ya están enfermas y que todas aquellas que han sido llamadas a su presencia estén gozando de la vida eterna y de la presencia de Dios Padre Todopoderoso. Queridos hermanos, únete y sobre todo hoy, animados con esta palabra de Dios, digamos sí a nuestra iglesia. Seamos de esos discípulos de Dios que siempre van a estar al oído, a la escucha y a la obediencia de sus autoridades, que hoy es el Papa Francisco, el cual nos une mañana en oración, en ayuno y a dar signos de misericordia a los más necesitados. Dios te bendiga. Te invito a que sigamos el día de mañana y que mientras tanto el Señor permanezca contigo con su paz, esa paz inexplicable que solamente viene de Él. Muchas gracias.